mi tesis doctoral, o mi proyecto de tesis doctoral, que apenas voy a presentar ahora el primero, es el uso de la simulación en ambientes virtuales 3D en línea. Eso está subrayado ahí porque ese es lo que marca la diferencia entre lo que existe actualmente en simulación para el entrenamiento de destrezas motoras básicas en cirugía de invasión mínima o cirugía laparoscópica. En pediatría, porque es mi campo de trabajo, yo soy cirujano pediatra. Mis dos directores de tesis, realmente el profesor francés y el profesor Marci. Yo pertenezco a la Universidad de Manizales y allá tenemos un grupo interdisciplinario con la Facultad de Ingeniería con la que estamos trabajando la tesis doctoral. ¿Por qué? ¿Y por qué desarrollar esta tesis? ¿Cómo aprendimos, cómo operamos los cirujanos hasta hace 25 años? Así, abierto. Paciente, una incisión importante, un eje mano, el cirujano opera y tiene su eje visual alineado con su eje de la mano. Tiene la experiencia táctil de los órganos. Yo estoy tocando directamente los órganos del paciente. Y el resultado es una cicatriz con un órgano que se expone, etcétera, etcétera. Pero hace más o menos 25 años a un cirujano francés se le ocurrió la idea de que existía una técnica que utilizaban los ginecólogos desde prácticamente los fines del siglo XIX, y era introducir una pequeña lente a la pelvis del paciente, mirar directamente por un lente y que tenía una iluminación y mirar adentro los órganos del abdomen, y eso se llamaba laparoscopia. Laparoscopia, lapar, abdomen, scopia, mirar el abdomen. Y eso funcionó. Y la tecnología empezó a evolucionar. ¿Y qué pasó? Entonces, ese cirujano ya no opera mirando al paciente, porque en la técnica laparoscópica lo que se hace es introducir, estos son trócares de adultos, no se asusten, estos son los que utilizamos para los niños, introducimos un trócar en el abdomen, generalmente por el ombligo, y se insufla gas carbónico dentro de la cavidad abdominal para crear, o la cavidad del cuerpo que sea, gases, todas las cavidades, para crear un espacio virtual de trabajo que permite que a través de estos trócares se introduzcan unas pinzas especiales con los cuales yo manipulo y opero al paciente. Entonces, ¿qué cambió? Primero, las manos del paciente ya no están, las manos del cirujano ya dejaron de estar en contacto directo con el paciente. Primer cambio fundamental. Segundo, mi eje ojo-mano cambió, porque yo estoy mirando a una pantalla, estoy operando aquí y mirando allá. 3. Hay una interfase larga. Las pinzas de los niños que utilizaban los niños más cortas, pero de todas maneras ya hay una intermediario entre mi mano y lo que hago y lo que opera el paciente y el órgano que estoy interviniendo. Otro cambio fundamental. La visión anatómica cambió radicalmente. Hay que casi que aprender otra anatomía, otra visión anatómica, que ya no es abierta, sino que es la que me da una cámara que maneja a otra persona. ¿Qué más cambió? Que pierdo la visión 3D. Pierdo la capacidad de observar los objetos en 3D y correlacionar eso que estoy mirando con lo que estoy tocando. Entonces se pierde el lápiz, la capacidad de tener una sensación de la consistencia de los órganos, de la dureza, etcétera, etcétera. Que eso era fundamental. Cambió esto. Cambió el instrumental. Antes era un bisturí, una tijera, una pinza de disección. Ahora es todo esto. Un nuevo instrumental completamente diferente al que manejamos. Mejor dicho, hay que aprender una nueva forma de operar. Y para acabar de completar, estas pinzas, que cuando se introducen en el cuerpo, cambian absolutamente toda la percepción del movimiento, lo que se llama el fenómeno del fulcro o el fenómeno de la palanca. Porque cuando yo muevo la pinza, el mango de la pinza hacia adelante,
la punta de la pinza va hacia atrás. Si yo la muevo hacia este lado, la punta se está moviendo hacia el otro. Y eso es muy difícil de adquirir. Si yo vengo del modelo abierto y me toca empezar a hacer esto y todo cambia, la técnica es hermosa, las cicatrices mínimas, el tiempo de hospitalización disminuye, el dolor mínimo, la recuperación de los pacientes mínimo, las técnicas abiertas son todas reproducibles por técnica laparoscópica. No he vivido ninguna técnica abierta que ya no se pueda hacer por técnica laparoscópica, incluyendo en niños pequeños recién nacidos de 1500, 2000 gramos. Pero, ¿qué pasó? Que todo el mundo dijo, ¡ay, qué rico! Compro pinzas, compro, ¿no? Y se pusieron a operar. Año 90. A sacar las vesículas por laparoscopia. Entonces la gente ya decía, venga doctor, pero no me va a hacer esta cicatriz aquí. No, pues me opera por láser, como dicen en Colombia las señoras. Doctor, ¿me va a operar por láser? Entonces, por láser es la técnica laparoscópica. Claro, la estética, etcétera, etcétera. Claro, y todo el mundo creyó que eso era fácil y empezaron a operar. Y el fenómeno fue mundial. Y ocurrió más en países desarrollados que en los nuestros, porque nosotros no teníamos todavía acceso a esa tecnología en esa época. El índice de complicaciones de colecistectomía fue brutal. Se aumentó porque todo el mundo creyó que eso era ir y meter la pinza y ya. No, la anatomía cambió, las técnicas cambiaban y las complicaciones empezaron a surgir. Entonces, en ese momento, en cirugía laparoscópica, hubo que decir un momentico, hagamos un pare, y hubo un pare que dijo, venga, ¿qué no estamos haciendo bien? Que no estamos simulando con anterioridad la adquisición de estas destrezas motoras antes de ir a hacerlo en el paciente. Y fue así como un imperativo muy grande para que todos los cirujanos que quisieran hacer cirugía laparoscópica tuvieran que formarse con anterioridad en las destrezas motoras a través de simuladores. Simuladores de baja tecnología y relativamente precio bajo, porque pueden valer $3.000. No sé aquí cuánto, pero para nosotros $3.000 es mucho dinero. Con un valor, con un problema adicional a quienes operábamos niños. Era que la curva de aprendizaje de las técnicas en cirugía de adultos es relativamente fácil de obtener, porque los cirujanos de adultos realmente operan en su gran mayoría 3 o 4 patologías muy específicas: las hernias, las colecistectomías, 3 o 4 procedimientos que tienen gran volumen de pacientes. Yo quería aprender a operar vesículas en adultos, me voy para un centro y en un mes ya tengo 15 o 20 pacientes operados y adquirí la curva de aprendizaje. En cirugía pediátrica tenemos un gran volumen de pacientes, por lo menos en nuestros países donde el 50% de la población está por debajo de los 18 años de vida, pero la variedad de patología es muy grande. O sea que adquirir la curva de aprendizaje para hacer vesículas en niños, nosotros hacemos en el hospital que tenemos un gran volumen, 2 vesículas al mes en niños, porque no son frecuentes los cálculos del niño. Entonces, para adquirir uno esa curva de aprendizaje, que es la cirugía más sencilla que existe, el otro cirujano en un mes estaba listo. No, yo me demoro 6 meses, 7 meses. Y ni qué decir de cirugías neonatales como la atresia de esófago, que puede haber 1 o 2 casos al mes o cada 2 o 3 meses. E imagínense, para yo aprender a operar ese niño, ¿cuánto me demoraría? Entonces, en cirugía pediátrica, la simulación es todavía mucho más importante que en cirugía de adultos. Otras circunstancias: el cirujano de niños tiene que aprender a operar en volúmenes tan pequeños como el tórax de un recién nacido, 15 centímetros cúbicos. Y ahora tiene que manipular estas pinzas, no estas, las de recién nacidos son unas pinzas mucho más pequeñas. Pero también tenemos que operar, por lo menos en nuestros países, hasta el muchacho que tiene 17 años, 364 días, porque es un menor de edad. O sea que tenemos que dominar todo el espectro de la cirugía laparoscópica. Eso crea factores adicionales, pero resulta que formarse como cirujano laparoscopista cuesta un culo.
Yo soy laparoscopista y para poderme formar me tuve que ir para Brasil 3 meses, corriendo yo por los gastos, dejando de trabajar para poderme entrenar. 3 meses viviendo en un país extranjero. ¿Cuánto vale eso? ¿Lo podemos hacer todos? Los dos. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, hay simuladores. Y dividámoslos en 3 grandes tipos. Los simuladores físicos, entonces son cajas ciegas donde yo puedo, de bajo costo, las puedo hacer para mi casa perfectamente, donde yo puedo, con la pantalla de mi ordenador y una camarita digital portátil, simular movimientos y aprender movimientos básicos. Está bien. Los comerciales de ese tipo pueden valer entre $3.000 y $4.000. Están los híbridos, ¿cierto?, que implican una caja donde existen unos objetos físicos adentro y donde hay una combinación entre lo virtual y lo real, y existen los que nos mostró ahora Iván, los simuladores de realidad virtual espectaculares, $80.000. $80.000. Y yo tengo aquí además escenarios reales. Claro que si quiero comprar el módulo de laparoscopia, entonces me cuesta $3.000, y si quiero el de hernia me vale otros $3.000 y otros $3.000 y subo. Muy bien. Estos tienen que estar necesariamente en sitios de entrenamiento específicos, universidades o grandes centros de entrenamiento, y estos sí puedo tenerlos de pronto en la casa. Ahí están las ventajas y desventajas entre los reales. La principal de estos es el bajo costo y que tiene en la sensación táctil. Ya existe mucha realidad virtual con Aptix. Yo hace poco tuve la experiencia de jugar, llamémoslo así, con uno de estos de alta tecnología, y uno siente la consistencia del hígado cuando toca el hígado con la pinza, uno siente la consistencia de la vesícula, se está tocando el intestino, siente como si fuera, pero eso es una tecnología de avanzadísima precisión y obviamente altísimo costo. Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que por qué nada de esta simulación para el aprendizaje de destrezas estaba en línea. Para yo aprender cuando quisiera el ubiquitous learning, hoy, aquí, donde quiera, en mi casa, entre 2 cirugías, con software. ¿Qué pasaba? Entonces empezamos a hacer una revisión de la literatura, no una revisión sistemática, pero sí una buena búsqueda en OVID, ProQuest, en Science Direct, en PubMed, buscando qué había. Y curiosamente en el año 2000 hubo un cirujano, era un radiólogo intervencionista, de esos que destapan las arterias coronarias y ponen stent y todo eso, que en el año 2000 empezó a crear y a pensar en un sistema virtual en línea, con esas premisas de que la persona podía aprender en cualquier sitio. A ver, y algo hizo, logró desarrollar, pero imaginen, en el año 2000 la capacidad de procesamiento, la conectividad a internet, etcétera, etcétera. Él lo hizo, logró algunas cosas, logró como objetivo o resultados importantes en que la persona podía tener una visión tridimensional de la anatomía y podía prever cierto tipo de complicaciones, casi que imaginárselas más que vivirlas en el simulador. Pero dejó planteado ese tema. Pero curiosamente, Iván me podrá ayudar después a explicar por qué. Hay un bache, el silencio. Habrá 2 o 3 autores que dicen la realidad, la simulación online puede ser el futuro. Aparecieron los mundos virtuales 3D y entonces volvió a aparecer por un sonidito de que sí, de que eso podía ser útil. Empezaron a aparecer pues los mundos virtuales con la psicoterapia en las islas de Second Life, etcétera, etcétera, pero nada de esto, de la cirugía. ¿Y por qué? ¿Por qué las otras áreas se desarrollaban y esta no?
Pues esta fue la respuesta. La respuesta es que la tecnología no existía. Y existió hasta junio del año pasado. Y es este dispositivo. Este dispositivo se llama el Leap Motion. El Leap Motion es un mouse 3D, así de sencillo. Vale $70, vale 114 euros en la página de Amazon España, y en la página de Amazon América, Estados Unidos, vale $70. $70. ¿Y qué hace esto? Este dispositivo crea un entorno que registra todo el movimiento en un espacio tridimensional alrededor, que permite que uno manipule los elementos 3D. Entonces vamos a mirar primero la presentación. Y probablemente por ahí fue que